Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Madrileños por el Fútbol, bienvenidos a la casa del fútbol madrileño, aquí como siempre en el canal oficial de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Hoy estoy yo solito, está Gabriel Fernández con vosotros, hoy no tenemos aquí a Borja Casado porque lo tenemos malito, está con alergia, no tiene voz, o sea, literalmente, y no ha podido acudir hoy con nosotros. Pero bueno, sí que vamos a pasar un rato divertido, seguro, porque hoy viajamos hasta Italia, es la tercera vez que viajamos hasta este país, porque allí tenemos uno de nuestros madrileños. Lo vais a ver enseguida, está con nosotros Jaime Obama. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal todos? Jaime, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal desde allí, desde Italia? Bien, ya por fin hemos terminado la temporada, un poco de desconexión, descanso y ya mirando la siguiente. Ahora mismo estás en un equipo que ahí lo vemos, si lo hemos escrito bien, Molfetta Calcio SSD. Sí. Cuéntanos un poquito. Bien, la verdad que es un club bastante del pueblo, muy buena afición, con buena estructura. La verdad que nada mal para una primera experiencia en Italia. Jaime, yo que te he visto aquí, he estado viendo tu perfil, te puedo catalizar como un trotamundos, pero primero te quiero preguntar, Jaime, lo que le preguntamos siempre a nuestros madrileños. ¿Madrileño de dónde? ¿Dónde naciste tú? ¿Dónde empezaste a dar tus primeras patadas a un balón? Yo nací en Madrid el 2 de octubre, pero en Parla. Me crié en Parla y desde siempre he jugado en el Parla Escuela. En el Parlascuela, que este año ha pisado la Copa del Rey. Un Parlascuela que, vamos, desde chiquitito hasta... ¿Hasta cuándo estuviste tú jugando en el Parlascuela? Prácticamente hasta juveniles. Y ya de ahí empecé a hacer lo que se considera un trotamundos, moviéndome de aquí a allá. Jaime, yo te quiero preguntar por esa época del Parlascuela, ¿no? Que pues desde pequeñito hasta veo también también un breve intervalo con el Leganés. Yo te quiero preguntar por esa etapa en el Parlascuela, que tú vas creciendo poco a poco. ¿Son ellos los que te captan? ¿Eres tú el que va a algún entrenamiento? ¿Cómo entras en el Parlascuela? Pues la verdad que fui gracias a unos amigos míos de pequeño que me dijeron porque yo jugaba fútbol sala, Ujú. me dijeron que fuese a jugar con ellos y acabé para la escuela al final. ¿Y qué tal la experiencia en el Parla Escuela quemando etapas a medida que vas creciendo, sintiendo los colores del Parla Escuela? ¿Cómo te afecta a ti como jugador? La verdad que es un club yo lo recomiendo a los jóvenes, a los niños de hoy en día, que tienen muy buena estructura, los entrenadores son espectaculares, las categorías en las que juegan hablan por sí solas y la verdad que es algo indescriptible. Tener la oportunidad de jugar contra grandes clubes, contra grandes jugadores que a día de hoy muchos están en el fútbol profesional, la verdad que es indescriptible. En esa época tuya del Parla Escuela, veo que fichas por el Leganés. No sé cómo te llega esa oferta, cómo decides dar el paso de cambiar Parla por Leganés. Cuéntanos. Pues la verdad que tuve una buena temporada, digamos, y me llamaron y ¿por qué no intentar dar un salto más, dar un paso adelante? ¿Y qué tal en el Leganés? ¿Con quién coincides ahí? ¿Qué tal esa experiencia con los pepineros? La verdad que, sinceramente, a día de hoy, ya viéndolo como una persona más mayor, fue una experiencia más bien para aprender. No, no tuve la oportunidad de jugar tanto, sinceramente, tampoco estaba centrado en lo que es el fútbol, problemas externos y demás, pero se aprende mucho, a diferencia de un club como un Parla Escuela, como una escuela como el Móstoles, aprendes cosas diferentes. Ujú. O sea, tú ves más cercanía, ¿no? En estos clubes como, por así decirlo, de municipio como para la escuela, ¿no? Que esa cercanía a lo mejor en el Leganés no la sentías. Sí, en el Parla Escuela es como más equipo, familia, más se preocupan, más están encima tuyo y en el Leganés eres más bien un número. Eres más un jugador que si rindes bien, si no hay otros 24 en el equipo que van a rendir. Y de ahí llegas a otra etapa, estamos hablando ya de la época de... Porque claro, tú llegas al par la escuela, si no me equivoco, hasta juveniles o finalmente también das el paso al primer equipo. No, no llegué al primer equipo en mi último año de juvenil. Por tema de estudios y demás, me fui a Barcelona y empecé a jugar allí ya senior directamente.
Ah, te fuiste a Barcelona porque veo ahí que te ficha la Unión Esportiva Segur. Cuéntanos un Sí, poquito, porque para mí es un desconocido ese equipo. Te vas por estudios, no sé qué estarías estudiando en entonces, lo que has mm, estudiado ahora, y te vas allí y fichas por ese equipo. Cuéntame un poquito esa etapa, Jaime. pues la verdad que yo después de salir de juvenil, era mi último año juvenil, estaba saliendo, tenía que ir a terminarlo, pero me fui porque tenía que hacer un curso Ujú, y no tenía pensado, la verdad, jugar, no tenía pensado jugar allí, pero un amigo de mi primo me dijo, vente a probar, vente a ver qué tal. Me dijeron de ir al Vilanova, pero en el Vilanova, en el primer equipo, no, ujú, al ser juvenil me dijeron que no, que podía ir a juvenil, pero en mi cabeza tenía el no quiero volver a jugar a juvenil preferente, ujú. entonces decidí dar el salto y irme a jugar seniors. ¿Y ese equipo senior, el Segurco, cómo es? ¿De qué zona es? Porque de verdad te lo digo, para nosotros es un desconocido este equipo. Es de la zona de Tarragona, Ujú, pero más bien cercano, digamos que es de los últimos pueblos hacia Barcelona, de la provincia de Barcelona. Y la verdad que, al igual que Morfeta, son clubes muy familiares, clubes muy de su gente. La gente de ahí lleva toda la vida, los fans, todo. Y la verdad que muy bien la experiencia. Después de aquella experiencia en el Segur, vuelves a Madrid, fichas, que lo Sí, que estoy viendo ahí, por el Aluche. Llegas al sí, Aluche, que es un equipo que está ahora en autonómica, ahora que conocemos la autonómica, antes preferente. sí. ¿Por qué decides volver a Madrid y recalar en el Aluche? Porque terminé el curso en junio, Ujú, volví a Madrid de vacaciones y al final, entre unas cosas y otras, tuve la suerte de que un entrenador del Leganés me dijo que fuese a probar con el segundo final, con el Leganés C. Y después de toda la pretemporada, hubo unos, ¿cómo lo diría? Un desacuerdo con el entrenador en base a mi posición ujú. y me puse en contacto con el entrenador de la Luche porque ahí aprendería bastante y para ser mi primer año de senior, pues sería un buen club. ¿Y qué tal en el Aluche? Porque veo que pasas un año ahí, prácticamente entero ahí en el Aluche, un club de barrio, la Sí. Escuela Municipal de Fútbol de Aluche. No sé, cuéntanos esa experiencia ahí. Bien, la verdad que era mi primer año de senior al completo y la verdad que al principio fue un poco complicado en la adaptación, el adaptarse a un fútbol totalmente diferente a lo que es el fútbol formativo. Y al principio pues costó un poco entrar en la dinámica, pero una vez ya dentro, la verdad que estuvo bastante bien. Considero que para ser un año con menos participaciones no estuvo mal del todo Ujú. y la verdad que estuvo bien. Bueno. Y después de eso también te vas, después de terminar tu etapa en el Aluche, llega una etapa en la que estás bastante, porque fichas por el Racing Madrid, en la que tienes como dos periplos, pero claro, también es esa época en la que a muchos jugadores, bueno, a todo el mundo nos pilla el COVID, pero que una época convulsa, sobre todo para los jugadores que, claro, tenéis, no sé, contrato con el equipo, etcétera, etcétera. ¿Cómo veis esa situación, Jaime? Tú estás en el Racing Madrid, llegas ahí ese entonces. Sí, la verdad que tenía contacto con la mayoría de jugadores de allí. Son al final gente que ha jugado en el fútbol madrileño, gente que ha jugado en Parla mucho. Le dijeron que fuese. Y la verdad que todo iba bien hasta en la época del COVID, que fue un tiempo bastante raro para todos, al final, como has dicho. Pero la verdad que hubo muy buena comunicación por parte del club. Desde el primer momento se dijo que contaba que para después de todo lo que sucediese, independientemente de unas u otras, contaba con todos para, bueno, terminarse todo y la verdad que muy bien. Jaime, en ese Racing, cuando estás ahí en el COVID, tú como jugador, porque nos gusta preguntarlo, nos lo gusta preguntar a vosotros, ¿cómo vives tú esa época como jugador? De repente estás jugando, luego pasar a jugar con mascarilla, entrenamientos especiales. ¿Cómo vivís esa época vosotros? La verdad que fue complicado porque al final es como, digamos que se puede considerar que fue como una lesión. Ujú, Fue el entrar, parar en seco de la noche a la mañana. Las cosas en ese momento para el club iban bastante bien. ujú. Estábamos luchando por el ascenso y que de repente terminase la temporada y luego volver la temporada siguiente con, como tú dices, las mascarillas, fue algo
diferente, una experiencia diferente. Yo te quiero preguntar, Jaime, porque a mí me ha picado siempre la curiosidad y creo que no nos lo hemos preguntado a ninguno de los jugadores. Cuando jugáis con mascarilla, Mm. ¿eso cómo lo vivíais vosotros? ¿Cómo lo notabais? Eh, Al final, no, no es que te ahogases más porque tuvieses peor cardio, pero sí Ujú, que se notaba diferente, te costaba un poco más respirar, pero al final, debido a la situación, era algo ujú. imprescindible y entendible. Y después de esa etapa, llega tu primer viaje, ¿no? Te marchas a Newport, que supongo que es Inglaterra, Sí. te marchas allí. ¿Por qué decides dar el paso de irte a Inglaterra? ¿Que te llega una oferta o cómo sale eso? No, la verdad que me fui por tema de trabajo Ujú. también tengo familia allí y pues entre unas cosas y otras pues me dijeron, ¿por qué no? Aparte de trabajar, ¿por qué no te pones a jugar? Aunque sea ya no por el hecho de por dinero ni nada, sino por desconectar, por, digamos, volver a enamorarse del deporte. ¿Estabas desencantado con el deporte entonces en esa época, Jaime? Sí, la verdad que sí, hubo momentos en los cuales pues pasas a ver la cara B del fútbol, el jugar menos, el verlo más como un negocio, verlo más como ya no estás disfrutando de jugar, ya es juego automático, ya es juego porque tengo que jugar, ya no juegas por ser tú, por ser feliz. Y eso, claro, hace marcharte a Inglaterra. No sé cómo vives esos meses allí que estás en el equipo inglés. La verdad que bien, pero me pilló la segunda tanda de COVID porque allí fue diferente que en España Ujú. y también pararon la temporada y fue otra vez lo mismo, fue empezar para parar. O sea, llegué a jugar 4 partidos oficiales y después de eso otra vez pararon hasta junio y ya volvió a la normalidad. Claro, y luego después de eso, claro, afrontas decir, vaya, he tenido que venirme aquí, me vuelvo a Madrid, estás otra vez en el Racing, pero te vuelves a ir a final de temporada del Racing, te vas a Seseña, a donde Sí. estás en una etapa más, con más años, ¿no? Estás creo que aquí veo 1 año y 5 meses, te No, marchas al Seseña. realmente estoy Ujú, 5 meses, no sé por qué me parece que estuve un año, 5 meses. Estuve 5 meses, llegué en la pretemporada ujú. y estuve hasta diciembre que me volví a Reino Unido. Y la verdad que ahí es donde realmente volví a disfrutar del fútbol y donde llegué a, creo que, no mi mejor Ujú. nivel en ese momento y disfrutar del fútbol sobre todo. Yo lo que noto en ti es que hay un tema de que tienes que disfrutar sí o sí del fútbol, porque si no, no te quedas en ese equipo. Es la sensación que yo tengo, Jaime. No solo no es más bien no con el club, sino Ujú. de manera personal. Claro. Si no disfruto del fútbol, no veo a día de hoy que sea algo necesario, que algo como cuando era más pequeño. Entonces, al final, pues como que por un motivo u otro, pues acabo decidiendo moverme. Te marchas del Seseña. Antes de llegar a ese paso de volver a Inglaterra, ¿notabas diferencia entre el fútbol madrileño y el fútbol en Seseña, de Castilla-La Mancha? Sí, sí, la verdad que es un fútbol también de nivel, pero mucho más físico. Pues son jugadores con más experiencia, diferente a Ujú. los de Madrid, pero un fútbol más físico, más, sobre todo los viajes también influyen mucho, distancias más largas, entonces es un fútbol diferente. Y de ahí te vuelves a marchar, tienes una etapa por varios clubes de Inglaterra. Tu primera etapa es Thatcham, no sé si lo he dicho bien, Sí, Tacham, Thatcham de Tacham. Thatcham Town. Cuéntanos qué categorías son, qué es tipo Conference National o ya. Cuéntanos Sí, dónde es. sería por debajo, sí, son 2 categorías por debajo, Ujú, lo que consideran Step 4 allí. ujú. Y la verdad que bien, la verdad que es complicado la adaptación al fútbol ya, porque ya al final, en la época de COVID era diferente, pero ya fue mi primera adaptación al fútbol inglés. Ujú, Y complicado al principio, obviamente, ujú. debido a, personalmente no soy un jugador tan físico, tan como piden ahí, pero te acabas adaptando. Y luego también tienes una etapa por el Risborough Rangers, Spelthorne Sports, también el Park View, que tienes ahí como meses de tanteo con varios equipos hasta que definitivamente parece que encuentras más acomodo en el Aylesbury. ¿Qué Sí. sucede en esos meses que estás en varios equipos? No sé, ¿cómo lo gestionas mentalmente tú eso? De decir, uff, ahora tengo que estar en este, en este, en este, en este. ¿Cómo lo gestionas tú, un jugador como tú, Jaime? Es complicado, la verdad, porque nosotros al final, cuando venimos del fútbol español, es Ujú, diferente porque tú firmas un año y ujú, salvo que algo cambie, salvo causa mayor, tú no, normalmente no sueles terminar el año allí.
pero allí hay mucho, ¿cómo se dice? Es más sin contrato, Ujú. se llama non-contract, y los equipos a lo mejor pueden decidir en algún momento, si ven que no estás jugando de manera regular, te ceden o te mandan a otro equipo y luego vuelves al equipo que te ha mandado primero, entonces es como más caótico, digamos. ¿Notas ahí mucha presión? ¿Notabas ahí presión? Sí, la verdad que ahí hay mucha presión por, si no rindes, no, como te digo, al haber tanto jugador en un club, si no rindes, ahí sí que no tienen, perdón, no hay opción al fallo. Ostras, eso para un jugador es muy peligroso, ¿no, Jaime? Emocionalmente te puede afectar, ¿no? Sí, la verdad que sí, si no trabajas en ello, si no te haces fuerte de cabeza, la verdad que se hace muy complicado el estar ahí. Em, Después de esa época ya te asientas en el. Bueno, te asientas en el Aylesbury Town. Ahí parece que estás ahí bastante tiempo. ¿Por qué llega esa aventura en la que sí te tiras bastante tiempo en ese equipo, Jaime? ¿Qué pasó ahí? Gracias a la confianza de mi antiguo entrenador, Ujú. que desde el primer momento no entendió cómo era como jugador y obviamente me metía la presión como a todos los compañeros, pero entendió que no era cierto tipo de jugador y eso la verdad que me ayudó bastante y me hizo que me quedase allí. Eso fue hace bien poquito, ¿no? Fue hace nada, hace 2 años, hace 2 años, año y medio. Cuéntanos esa etapa en el Aylesbury. ¿Dónde está localizado este equipo? ¿Por qué duras tanto ahí? Dices que tienes la confianza del entrenador. Cuéntanos un poquito ese periplo en el club. Pues está en la zona cerca de la zona de Oxford. Sí. eh, y la verdad que me contactó el entrenador porque debido a las lesiones necesitaba. Espera, disculpa un segundo. Nada, Jaime, no te preocupes. Son cosas del directo. Tú, Pero, tú tranquilo, no te preocupes. ya está. Que debido a las lesiones, la verdad que me llamó. Ujú, Fue bastante claro conmigo, me dijo, de momento te voy a firmar un mes ujú. y fue en base a tus actuaciones, pues ya iremos añadiendo, no añadiendo. Y la verdad que se me dio bastante bien el primer mes y fue en aumentos. Y el tema afición allí en esas categorías, en ese equipo como el Aylesbury, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Cómo te recibía, Jaime? La verdad que bastante bien. Normalmente las aficiones ahí, sobre todo con los jugadores que, como quien dicen, están rindiendo, con los jugadores que están más tiempo ahí, son bastante generosas, son bastante buenas desde el primer momento y sobre todo cuando son clubes de pueblos más bien que de barrios, Ujú. súper bien, suele ir bastante gente y la verdad que hay mucho apoyo por esa parte. Y es verdad que los campos son espectaculares, ya que, a ver, el tiempo al final en Cabo Inglaterra también llueve bastante y tal. Molan tanto como. Es tanta diferencia como los que vemos a veces en categorías inferiores aquí en Madrid o en España. Y la verdad que sí, siempre con mis amigos comento esto, porque al final como soy de Parla, pues ponemos el ejemplo de Campo de los Prados, Sí. que antes era Ujú, de césped natural, y la verdad que yo digo que en mi liga, que tampoco para no ser tanto el nivel, un campo malo es un campo como el de los Prados. Un campo normal es un campo bien cuidado, un campo que se ujú. ponen empeño en ello. Entonces, eso, para categorías inferiores os haría sentir muy profesionales, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Em, Después de esa aventura en el Aylesbury Town, fichas por el Athletic Newham, que yo tengo interés porque este equipo tiene el mismo escudo que el Atlético de Madrid. Yo quiero saber por qué este equipo. Es que cuando te vi, Jaime, digo Athletic Newham. Digo, ¿por qué? Cuéntame, Jaime. Em, Recalé ahí gracias a Sí. uno de mis antiguos compañeros de España, que era en ese entonces asistente del técnico. Ujú, Y la verdad que muy bien. Y las similitudes con el Atlético de Madrid es debido a que el presidente, Felipe, desde aquí le mando un saludo, ujú. es muy fan del Atlético de Madrid. Sí. Y desde el primer momento como quiso crear un club como rindiéndole un homenaje al Atlético de Madrid. Ah, que el presidente es de aquí, de Madrid. No, el presidente es portugués, pero Ajá. es muy fan del Atlético de Madrid. Anda.
Pues fíjate una cosa que sabemos y por qué el Athletic Newham Sí, se parece al Atlético de Madrid. Cuéntame qué tal esa etapa, porque si no me equivoco es sexta, séptima división inglesa donde está el club, sí, ¿no? sí. Ujú, Eh, en los últimos años, la verdad que ha sido la mejor, tanto a ujú, nivel de grupo, a nivel de... Al final lo facilitaba mucho que había bastantes compañeros, tanto españoles como portugueses, con los cuales la comunicación es más fácil, aunque el inglés se me diese bien, no es lo mismo que hablar tu idioma ujú. materno. Y la verdad que, sobre todo los 2 primeros meses, súper bien a nivel deportivo, todo iba bien. Nosotros tuvimos una buena actuación en la FA Cup, Ujú, claro que por desgracia perdimos en el replay, en a una ronda de jugar contra los equipos de National League. ujú. Y la verdad que bien, solo que tuvo un final algo amargo debido a la lesión, pero son cosas del fútbol al final. Oye, eso me ha interesado eso que has dicho de la FA Cup, que jugáis como una ronda previa para clasificaros o algo así. ¿Cómo lo vive un club de sexta, séptima división de Inglaterra un torneo así? Con mucha ilusión. Al final es un torneo en el cual no tienes nada que perder. Ujú, Vas, vas a, puedes enfrentarte, si tienes suerte, si vas avanzando rondas, puedes llegar a enfrentarte a equipos grandes. Y la verdad que eso hace que tanto el público como los propios jugadores estén motivados de más. Y yo creo que es algo que en España se podría implementar, la verdad. aquí en España tenemos lo que es la Copa RFFM Aficionados, que si la ganas, pues te clasificas a la previa de la Copa del Rey. Bueno, sí, la que va a jugar contra. Que este año la ha ganado el Inter de Valdemoro. Así Sí, que el año pasado estuvo el Par la Escuela, acuérdate. Así que. sí que acabo jugando contra el Valencia. Así que veremos si le da suerte al Inter este año también. Te marchas del Athletic Newham al Backhurst Hill Fútbol Club, que Sí, estás 5 meses ahí. ¿De dónde es este club? sí. Estaba en nuestra liga, la verdad. Y está a las afueras de Londres también. Ujú. Y bastante bien, es un club que lleva toda la vida allí, toda la vida es un equipo del barrio, literalmente, y bastante bien. Jaime, la sensación que tengo yo es que Londres tiene miles de equipos. No sé si tantos como en Madrid, pero que Londres tiene una barbaridad de fútbol allí, ¿no? Sí, la verdad que hay muchos equipos, incluso dentro de el mismo barrio hay 3, 4 clubes. Sin ir más lejos, puedes mirar la Premier League. Dentro de lo que es Londres, el área metropolitana, hay 5 o 6 clubes. Entonces, al final hay mucho fútbol allí. Y tú que has estado viviendo en Londres, ¿por qué equipo te decantabas más? Ya hablando de aficionado, allí no sé cuál te gustaba más. La verdad que yo me decanto por el Liverpool, pensando estar en Londres. Sí, te gusta más el Liverpool. Sí. ¿Has conseguido ir a ver la Premier allí o algo? Eh, sí, pero más hemos ido a ver partidos de FA Cup, gracias a un amigo nuestro que juega en el Wrexham a día de hoy, Jacob Mondy, Ujú, que también vive en Parla. sí. Y la verdad que es un ambiente diferente. Para ser las ligas inferiores, he ido a ver contra el Everton y contra el Bournemouth, aparte de partidos de liga. Ostras, qué Y guay. la verdad que la comparativa la afición española se vive más, digamos. Aprieta mucho en esos estadios, ¿no? Supongo Sí, que es tremendo, ¿no? sí. La atmósfera y eso, ¿cómo lo viste tú? Espectacular, espectacular. En todos los campos en los que he ido grandes, Ujú. la verdad que el aficionado promedio está todo el partido cantando, cada jugador tiene al final su cántico, te motivan en todo momento, es de otro mundo. Jolín, qué guay. Mira que cuando os hemos entrevistado a los jugadores madrileños que tenemos allí en Inglaterra, me gusta a mí decir mucho sobre la casa del fútbol, porque es al fin y al cabo donde nace. Estamos ahora contigo. Y es que la verdad es que tienes toda la razón, ¿no? Porque al fin y al cabo allí tengo esa sensación de que cada barrio o cada zona tiene a su propio equipo. No que, oye, es que yo soy de aquí, pero soy de otro equipo de otra ciudad, sino que es mucho arraigo el que hay allí, ¿no? Sí, digamos que en Inglaterra está su equipo grande, Ujú, digamos, por ejemplo, si tú eres del norte de Londres, puede ser del Tottenham o del Arsenal, y luego, aparte del Tottenham o del Arsenal,
tienes siempre el equipo de tu barrio. Y en Inglaterra hay una ley que no permite la retransmisión de los partidos a las 3 Ujú. en Reino Unido. Y por suerte, gracias a ello, cuando el equipo grande de la ciudad no juega allí, los campos del equipo pequeño se suelen llenar siempre. Sí, hala, pues eso mola Entonces, muchísimo, ¿eh? La verdad es que eso permite a estos clubes como en los que has estado crecer, ¿no? sí, ya no solo a nivel económico, sino a nivel de la gente va a verlo, hay más scouts, hay más, como que hay más ambiente, digamos. Ujú. Jolín, qué guay. La verdad es que me está interesando mucho lo que me estabas contando, Jaime, porque al fin y al cabo eso motiva a los equipos de abajo a tener su ratito. Aquí, por ejemplo, tú que eres de uno como el Parla Escuela, pues si al Parla Escuela le toca coincidir a lo mejor con un madrileño a la misma hora, pues es muy, muy complicado. Em, yo te quiero preguntar, Jaime, cuando terminas tu etapa en Inglaterra, estamos hablando ya de enero de este año, ¿por qué decides marcharte a Italia? ¿Cómo te llega la Eh, oferta? la verdad que estaba jugando tranquilamente y después de un partido me llamó un agente con el que había estado en contacto Ujú, en el pasado y me preguntó por mi situación y me preguntó si estaba interesado en emprender una aventura en el fútbol italiano. ujú. Y después de hablar con mi círculo, decidí que sí, que por qué no, que es algo diferente, que veamos qué puede suceder ahí. Y llegas a Italia, a este equipo que está en la Serie D. Habitúanos dónde está este club, porque claro, para nosotros es un poco desconocido. Está cerca de Bari, de la ciudad Ujú, de Bari, en el sur, y es un pueblo bastante, bueno, no pequeño, es un pueblo mediano, como Parla más o menos, ujú. y súper bien, la verdad. ¿Te gusta el sitio, Sí, el ambiente, eso? sí. La gente, la gente, los compañeros, en el pueblo ibas caminando por ahí, te paraban, hablaban contigo, los niños, los mayores, la verdad que súper bien. O sea que cuando vas al súper, por allí dicen, ahí está Jaime, vamos a pedirle un autógrafo. Sí, sobre todo los niños, Sí, siempre Obama, Obama, Obama. sí. La verdad Jolín, que te hace sentirte, digamos, más profesional, sí. digamos. Veo que estáis ahí un trío de españoles. Estáis tú, está Juan Moreno, que hemos hablado de él en la previa, que estuvo aquí en Madrileños cuando estuvo en su etapa de Andorra. También está Alejandro Luzzardo. Eh, ¿Qué hacéis? ¿Habéis hecho una comandita ahí de los españoles o es más Sí. piña de equipo? Al final, en todos los clubes pasa Sí. lo mismo, más o menos. Dentro de lo que cabe, sobre todo cuando es en el extranjero, pese a que te juntes con todo el grupo, al Ujú. final, pues con los que hablas tu idioma y con suerte son españoles también, pues hemos hecho más piña. Habéis hecho más piña y claro, iréis juntos a todo, ¿no? Porque claro, estando a tanta distancia de España, supongo que haréis planes entre vosotros, digo yo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, hemos hecho bastantes planes, tanto dentro como fuera del campo, gente top. Qué guay. Em, Te quería preguntar sobre el club. Cuéntanos cuál es el fin, ¿no? El pico de este equipo, qué es lo que busca, qué quiere hacer el Molfeta en el fútbol. Eh, el Oferta al final ha sido un club que siempre ha estado tanteando entre Serie C y Serie D en el Ujú, pasado. Y la intención del club cuando firmé sabía cuál era la situación ujú. actual. Digamos, que querían crear un proyecto más a medio largo plazo para volver a la categoría en la que yo creo que como ciudad, como club, el estadio que tienen, en la que se merecen estar. O sea que la pelea de este club es volver a la Serie C, ¿no? Sí, ¿Y cómo es esa Serie D? Porque hace poco hablamos con Miguel Ángel Martínez aquí, que está en la Reggiana, no, en el Regina, en sí, Calabria, creo que sí. sí. Y ¿cómo es esa Serie D para vosotros? Si tú tienes que decir, por ejemplo, poniendo de espejo a España, ¿cómo la interpretas tú allí en Italia, esa Serie D? Yo al final, al haberme ido de España antes de la Ujú, inclusión de la segunda ref y demás, pues yo tengo un poco más de desconocimiento de la ujú, categoría, pero yo la compararía con la tercera división madrileña de 2014, 2015 con el Atlético Pinto, clubes como el Parla.
Villaverde, Torrejón, clubes fuertes, clubes que en cualquier momento pueden dar el salto. Es complicada, la verdad. Hay bastante, es todo bastante parejo, no suele haber clubes en los cuales haya mucha diferencia. Da igual el aspecto económico, porque al final eso no es lo que hace mejor a un club o peor. Bueno, pues sí, no ha cambiado mucho desde entonces la tercera federación. Ahora son 18, Jaime, pero este año ha estado igualadísima. O sea, la verdad es que vamos a ver si sube el Rayo Vallecano B o el Torrejón, que están en los playoffs. Te quiero preguntar un poco más sobre el equipo. ¿Cómo te desempeñas tú, el papel que desempeña Jaime Obama en este club? ¿Qué es lo que se le pide a este Jaime Obama en el Molfeta? La verdad que era una formación nueva, entre comillas, para mí. Ujú, No estaba acostumbrado a jugar 3-5-2. Al ujú, final en Inglaterra era más 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, más lo básico. Y la verdad que desde el primer momento el entrenador, eh, después de 2 entrenamientos, me dijo que mi rol era de segundo punta. ujú, Desde el primer momento me dijo que me veía ahí y la verdad que bastante bien. Estuve, obviamente, al final la adaptación, estuve dentro fuera, pero ujú. siempre tengo minutos y la verdad es que súper bien. Yo creo que para el tiempo que he estado, ha estado bastante bien a nivel de números, a nivel de juego y a ver qué sucede la temporada que viene. O sea, estás pensando, a ver, esto, al fin y al cabo lo que decimos, no sale muy de periodista esto. ¿Te gustaría estar allí en Italia más tiempo o esto ya, no sé? La verdad que, obviamente, Ujú, siendo sinceros, he estado bastante bien, pero todo depende de de la oferta, del club, de ya no solo lo económico, sino lo personal, si me sale a cuento, porque al final del día yo también estoy estudiando y tengo que pensar que ya no solo es fútbol, que ujú. ya la vida es más allá del fútbol. Me gusta mucho esa frase que dices, Jaime, que al fin y al cabo lo que suele decir, ¿no? Que el fútbol es lo más importante, las cosas menos importantes. Pero al fin y al Mm. cabo tú te has dedicado en cuerpo y alma a este deporte. ¿Qué estás estudiando ahora mismo? Vale, y marketing internacional. Ostras, hay un doble grado. ¿Te gusta el tema económico de Sí, sí, esto, el tema empresario y sí, eso? sí, la verdad que lo tenía bastante claro. Ujú. Estaba entre las dos y al final al ir a hablar con la universidad me dieron la oportunidad de hacerlo y dije, ¿por qué no? Vamos adelante. ¿Pero qué la estás haciendo a distancia o lo estás haciendo allí en Italia? No, lo estoy haciendo en Inglaterra, Ujú, gracias al club, sobre todo porque me dieron las facilidades de tema exámenes y demás, le daban los días libres para que fuese a hacerlos. Se preocupan porque se preocupa más de, ya no solo del jugador como jugador, sino del jugador como persona, de su crecimiento. ujú. Y la verdad que bastante bien. O sea que claro, la estás haciendo en inglés, o sea que con idiomas te Sí, desempeñas genial. ¿El italiano qué tal? sí, bastante bien. Lo ¿Sí? defiendo. Sí, Jolín, qué guay, que la verdad es que es digno, que al fin y al cabo son tres lenguas, hablas español, inglés, italiano, Jaime, ya no sabemos qué te queda todo por delante. Em, Más que nada, preguntarte cómo estás tú allí ahora mismo en Italia. ¿Cómo es la gente contigo allí? Bueno, ya te hemos preguntado, cómo vivía la gente el fútbol italiano? Cuéntanos un poquito, ¿cómo estás allí? bastante bien. Al final es una ciudad, digamos, entre comillas, pequeña, pero bueno, pequeña. No es Ujú, Madrid centro, pero está bastante bien. Hacemos vida normal. Somos ujú, personas igual que todos y te tratan súper bien. Obviamente, al final, cuando te reconocen que eres el jugador del club, pues al final, en algunas cosas, pues sí que tienes algunas ventajas, ujú. pero está bastante bien. ¿Y los viajes y eso con el equipo se hacen muy pesados en esta serie D o son más cercanos los viajes? Hay viaje, hay viajes cercanos, teníamos el derby literalmente a 5 minutos en autobús, como también teníamos partidos a 45 minutos, como teníamos partidos a 2 horas en autobús, depende. Así que es muy regional, ¿no? No regional, Sí, pero muy cercano, ¿no? sí. Ah, bueno. ¿Y el derbi Nosotros, qué por tal suerte, es? es, he jugado, al final he jugado derbis como de Parla para la escuela aquí en España y es completamente diferente.
Por desgracia, en los derbis allí no dejan a la afición rival, porque es una rivalidad bastante fuerte. ¿Sí? De hecho, en nuestro campo, una anécdota, en la entrada hay un graffiti Ujú. en el cual pone muerte al otro equipo. O sea, Sí. no hay ninguna amistad, tanto como a nivel jugadores como a nivel aficiones. Súper bien. También te digo que lo fuimos a jugar fuera Ujú. y vivirlo desde ahí, entrando como jugador, todo el mundo con las bengalas, las pancartas, todo el mundo cada vez que tú das el balón pitando, eso al final te motiva también como jugador, aunque estás desde el otro lado. O sea, que a ti que te piten, Jaime, te motiva, ¿no? A ti eso, a ti no te achanta, ¿no? No, a mí, sinceramente, prefiero que me pites porque si metes gol o haces una asistencia o ganas, te hace sentir mejor, te hace como querer agradecerles por ello, porque es gasolina para uno. Que le voy a decir a un tipo que ha crecido en Parla, ¿no? Así que. Jaime, vamos a entrar un poco más en lo que estamos ya hablando un poco más del terreno personal. Allí en Italia me estabas comentando que también estás estudiando un doble grado. Cómo es allí la vida en Italia, cómo es la afición con vosotros, cómo es el pueblo, también me lo has comentado un poquito. Y a mí siempre que está aquí Borja con nosotros, siempre me gusta preguntaros por el tema de la comida. A mí me encanta saber el tema de gastronómico, cómo es por allí. Yo creo que en Italia se comerá muy bien, ¿no? Sí, la verdad que pasta, pasta. Mucha pasta, pero se come bastante bien, muy, muy bien. Es lo más parecido a España que en lo que he estado. Obviamente, al final Reino Unido es una gastronomía totalmente diferente, pero se come muy bien, tanto en casa, con los Ujú. compañeros, como fuera cuando estás con el club, después de entrenamientos, después de partidos, previos a partidos, todo súper bien. Bueno, pues eso yo creo que sí que ibas a comer allí muy bien, seguramente, Jaime. Una cosa que me he dejado en el tintero que a mí sí me gustaría haberte preguntado, porque tú tienes el doble pasaporte, ¿no? También de Guinea Ecuatorial, ¿verdad, Jaime? Sí, ¿Te ha tanteado alguna vez la selección categorías inferiores para jugar con ellos, por ejemplo? mm, no hay que hacer declaraciones, muchas declaraciones, pero al final siempre hay contacto, Ujú, siempre hay alguien que te pregunta, siempre, pero al ujú, final es complicado porque en el pasado no se realizaban las cosas con la misma seriedad con la que se está realizando la selección las cosas ahora, ujú. pero bueno, al final como yo creo que para todo el mundo es un objetivo, es un sueño jugar con la selección. Bueno, vamos a dejar ese terreno ahí y que el futuro diga, la verdad. Sí, Ojalá te exacto. vaya muy bien también, por supuesto, allí, claro que sí. Jaime, pues mira, entramos ya en la recta final. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo aquí en Madrileños por el Fútbol. La verdad es que hayas sacado un ratito para estar con nosotros. Y yo te quiero preguntar una cosa que siempre le preguntamos a nuestros madrileños, a nuestras madrileñas que estáis fuera de nuestras fronteras. Esa sensación, ese hecho de que cuando llega una oferta de fuera de Madrid, o ya no solo fuera de España, cuando llega una oferta y a lo mejor hay ese miedo, esa reticencia a marcharse, a dejar el hogar, tú a esa gente, ¿qué le dirías, Jaime? Que no tengan miedo, que no tengan miedo, que no porque veas la hierba verde en este lado no va a ser más verde en el otro lado, y que a nivel personal, ya no solo a nivel futbolístico, siempre recomiendo a todo el mundo que cuando sea posible, si pueden, a lo largo de su vida, realicen una experiencia en el extranjero, para que puedan ver todo desde otro punto de vista, no solo desde el punto de vista que al final vemos en España, y la verdad que lo cojan, ya no solo por lo económico, dejemos el tema económico de lado, sino por disfrutar las cosas de otra manera y poder tener al final dos puntos de vista diferentes para que el día de mañana quieres hacer una cosa u otra, poder hacerla con diferentes opciones, no estar al final encasquetado a me quedo en España, me quedo en Madrid, me quedo en Parla. Pues la verdad es que es muy buen mensaje el que mandas ahí. Y Jaime, y otra pregunta que te voy a hacer, luego la del revés, ¿qué echas de menos de aquí? Sí, mucho. Siempre que puedo me escapo y la verdad que obviamente al final echas de menos estar en casa, pero a veces hay que sacrificar algo por un bien mayor. Ujú.
Y bueno, pues nada, Jaime, la verdad es que ha sido estar un placer hablar contigo. La verdad es que a veces por el Instagram muy pocos contestáis, pero de verdad que, de verdad, gracias por echar una mano y estar por aquí con nosotros en Madrileños por el Fútbol. Y que esto es el Ernesto Cotorruelo, que aquí te esperamos, el plató está aquí. Cuando quieras, aquí estamos para que te pases y hablamos contigo un rato todo lo que tú quieras, ¿vale? Perfecto, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias al equipo por todos. Bueno, pues este es Jaime Obama, jugador del el Molfetta Calcio SSD, que ha estado con nosotros hoy en Madrileños por el Fútbol. Jaime, un placer, muchas gracias. Un placer. Muchas Y gracias. nada, y hasta la próxima semana, ya lo sabéis, aquí en Madrileños por el Fútbol, en el canal oficial de la Real Federación de Fútbol de Madrid, aquí en RF Play, más Madrileños por el Fútbol. Un saludo y hasta otra. Adiós.